Hola, hola amigos de País Lobo Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy estoy con Juan Ignacio Piquer, asesor de Francisco Unturraga. ¿Cómo estás, Juani? Bien, ¿y tú, Rocío? Bien, aquí te invité el día de hoy porque sin duda están las miradas puestas en el Congreso, esta relación que está el gobierno con el Congreso, estas dos almas que están dando vueltas ahí, si efectivamente es así, no es así. Tenemos números bien interesantes respecto em, al desempleo, que lo hemos conversado otros días, pero solamente a nivel muy de anuncio de esta cifra 8,4, qué es lo que significa, cómo lo ven ustedes. Y también salió ahora el tema de la reforma de pensiones y esta nueva propuesta que tiene Chile Vamos. Yo sé que todavía no está ahí disponible, pero quizás tú nos puedes contar un poquito más adentro cómo se está viendo la cosa, qué es lo que se viene. Así que bienvenido, Mm. Juani, y cuéntanos, ¿por dónde Gracias. quieres partir? No, partamos un poco em, por lo primero, perdón. ¿Seguridad? No, El no, tema no, no, del no. Lo que dijiste antes och- de pensiones. Uy. 8,3 puntos, donde Ah, 9 empleo, sí. Ya. es el desempleo de las mujeres y Em, 7, algo el de los hombres. en general, lo que estamos viendo y con cierta preocupación como desde Chile Vamos, es que según las cifras del INE, que son de encuesta, no son las cifras oficiales, pero entre enero y febrero de este año habían, no sé, son como entre 60.000 y 80.000 empleos públicos nuevos. Si Empleos no estamos, públicos. sí, solo públicos. Entonces, y que eso es lo que contuvo un poco la cifra de desempleo, pues debería haber sido un poco más, si es que consideráis solo los empleos privados. Y nuestra preocupación está un poco ahí. Ahora, eso puede tener alguna explicación, puede ser porque, no sé, se montaron algunos servicios locales de educación nuevos, hay otros contratos que son por ley, o sea, que se hayan gatillado por alguna razón o pueden ser empleados municipales, no necesariamente son empleados a nivel central, pero en cualquier caso es mucho, así que estamos viendo oficial para que la DIPRES nos diga más o menos si qué contratas nuevas han habido, o si es boleta o contrata o planta, porque al final el- el- la encuesta del INE no te agarra qué tipo de empleos públicos son, pero sí muestra claramente un estimado de una subida clara de 8% de los empleos públicos, que en Chile son alrededor de 600.000, entre 500.000 y 600.000 empleos públicos. eh, y Que una vale la subida de pena, 50.000. vale la Eh, pena ir a ver cómo se están llevando a cabo, qué significan estos empleos, si son justificados o no justificados. Ahora, en general, el gobierno se supone que tiene que tener esta política contracíclica, ¿no? De que cuando la economía para abajo, tú vas a ir a invertir de una mejor manera, a sacar recursos para que la economía no se te caiga a ese nivel. pero eso puede, o sea, pero el punto es que esa cantidad de plata puede ser, no sé, puede ser, esa cantidad de plata es, por ejemplo, más o menos equivalente, depende del volumen de sueldos, pero aproximadamente podría ser una transferencia, son como, no sé, al 10% más pobre, que son 1,5 millones de personas, eh, como 80.000 pesos mensuales, ¿cachai? Como que es mucha plata que puede ir a otro tipo de gasto. No se trata de que no sea plata o sea, yo no digo que no sea plata que está bien que el Estado gaste, pero hay formas más eficientes como política contracíclica de gastar esa plata que no es con empleo público. Puede ser con transferencias directas a sectores más vulnerables, eh, puede ser con obras públicas, puede ser con otro tipo de programas, en el fondo. Y gasto que genere como más impacto en más población, en vez de solo estar acotado a las 50.000 familias, que igual son hartos, pero en el fondo no creo que uno pueda decir que es política social el hacer contratos. Pero claro, pero por ejemplo, si es que son licitaciones directas del Estado, estos empleos, ahí sí, po. Y por eso la idea oficial y no cuestionarlo a priori. O sea, el tema es que nos expliquen más o menos cuáles son estos empleos, pero si son puros empleos de contrata y boleta de asesores y gabinetes, una no, Claro. como que está mal, ¿cachai? Eh,
Claro, ahora tú Pero bueno, mencionabas que esto no necesariamente está asociado solamente a temas de gobierno, sino también puede ser temas municipios, ¿no? sí, puede ser municipales, porque al final el Bueno, INE hace una encuesta general y también puede ser que las MUNI hayan contratado más este enero, como que igual bueno, lo que estaban se justo sabe, en pandemia. hay- te hago una bajada como súper local, que nosotros lo hemos conversado en otros programas también, de que la Municipalidad de Osorno también ha aumentado su planta, ¿eh? En bastante Ya. gente. Así que también puede ir un tema por ahí pensando en que las municipales están a la vuelta de la esquina finalmente. Sí, sí, no, fue acá un año, un año y medio, que son el 2024, entonces ya como que todos empezamos a planificar para eso. Las elecciones que se vienen el 7 de mayo son, todos los ven como también como una previa a eso. Mm. Eh, pero bueno, sobre el Congreso, como, eh, sobre lo de seguridad, yo creo que no está tan interesante en el sentido de que está bien. eh, Hay un montón de estas leyes que estamos aprobando, que varias son del gobierno de Piñera o son de este gobierno, pero redactadas como re-redactadas por este gobierno, y se están aprobando y es una agenda que, en mi opinión, si bien hay ciertos detalles importantes, como la ley Nain Retamal, que es importante para que los carabineros se sientan tranquilos en el ejercicio de la fuerza, pero que no son cambios sustantivos realmente, en el sentido de que el problema de seguridad en Chile no es un tema de no es tanto un tema de facultades como un tema de preparación de carabineros, que tiene que ver con formación, con tecnificación de cómo se persigue delitos complejos como el narcotráfico, y, y con actos administrativos. O sea, el Poder Civil tiene un rol de coordinación de las policías para hacer efectivas las investigaciones, que es importante. Y eso es importante acá en cualquier lugar del mundo. O sea, no es que las policías en Chile, en ningún país del mundo las policías se mandan tan solas. En todos lados el Poder Civil importa. Y en Chile el Ministerio del Interior, en Estados Unidos el Homeland Security, como que hay encargados civiles de hacer de la política pública policial. Y siento que ahí este gobierno partió incluso mejor que el anterior, o sea, que creo que Manuel Monsalve es un buen coordinador de seguridad, pero que eso se está agotando un poco, de que estamos ante sobre todo en las zonas metropolitanas, ¿no? Quizás no es tanto, pero igual, esto afecta a todo Chile, que estamos ante delitos que se están complejizando bastante, de extorsión, vinculado al narcotráfico, en que el factor migrante importa, pero no es tan grande. O sea, el 90% de los crímenes son cometidos por chilenos, y los crímenes complejos también. Entonces también hay que despejar un poco ese tema, no es porque no me preocupe el tema del crimen vinculado a la migración, sino porque gran parte de los crímenes que estamos debatiendo como más complicados son ejercidos por chilenos. Entonces, el tema no es no, creo que hay que controlar la migración con muchos temas, pero el tema de la delincuencia no tiene que ver con política migratoria directamente, tiene que ver con que necesitamos una mejor política policial, y eso no es solo darle más facultades a la capacidad instalada, a los carabineros que ya tenemos, sino que también es generar capacidades distintas y nuevas, por decirlo, y eso requiere un liderazgo desde el poder civil. Eh, y eso Claro. yo creo que es complicado. Bueno, para sumar a lo que tú Mm. estás diciendo, hay una entrevista que se le hizo al ministro de Justicia, Luis Cordero, donde se refiere a algunos puntos respecto que el sistema, él dice, el sistema tiene un problema y tiene que ver con la estrategia de las policías y el Ministerio Público, en referencia en específico del tema de los prófugos, que terminó con la muerte de la De carabinera, ¿no? la- Claro, y aquí sí. justamente también está en qué es lo que está haciendo Fiscalía y también lo que señalas tú, o sea, cuál es la estrategia que está tomando la policía per se al momento de tomar Ujú. una u otra opción. O sea, lo hemos dicho también en el tema de los criterios de la formación de carabineros y cómo son expuestos a estas situaciones previo a salir a la calle o a la especialización que tiene para tomar Sí. decisiones en caliente al final. Eso también es algo Sí, que se tiene que sí, no se tiene que potenciar, platicar. y hay que ponerle más plata a la policía de investigaciones, hay que ponerle más plata a fiscalías. Al final, acá hay cuellos de botella que tienen que ver con las investigaciones, y que la calidad de la investigación. Al final, el problema, lo dijo Cordero, como que tenía un problema gigante en el sistema penal con que tenía una tasa de casos archivados demasiado grande. Eh,
Pero cuando hay un culpable conocido o un imputado conocido, en general el sistema penal es bien efectivo. Si el problema es que el problema son todos los casos que tenemos en donde tienes como imputados desconocidos y no sabes quién es la persona que cometió el crimen. Y esa tasa en Chile es Es muy excesivamente alta. alta. Y Mm. en parte por los mismos fiscales han opuesto, lo que quieren los fiscales es aumentar la planta de ayudantes. Eh, y no, pues necesitamos más fiscales. Los fiscales no quieren que haya más fiscales, porque los fiscales, mientras más fiscales haya, más se le meten como competencia. Entonces, ahí hay una cuestión que tiene que ver con que hay que reformar. Esa es una opinión muy personal mía, que he estudiado como política penal, pero que en mi opinión uno de los grandes cuellos de botella es fiscalía y lo que hay que hacer es reformar la carrera profesional de fiscalía. Hay que aumentar, en este minuto tú tenés tres niveles jerárquicos, fiscal adjunto, fiscal regional y fiscal nacional. Entonces todo el chancho se pela y todos los fiscales adjuntos se pelean por quién va a ser fiscal regional. Y necesitamos una carrera que sea un poco más vertical. Y lo otro es que se abre un poco cupo del año. Entonces yo no sé, lo hablaba con un amigo no sé, un abogado de la Universidad Católica que considero bastante buen penalista, que trabaja en el sector privado, y dije, bueno, pero si todos los abogados buenos no se dan a la fiscalía, ¿cómo vamos a subir el nivel de fiscalía? Y él me decía, no, no, pues si lo que pasa, todos nosotros postulamos a fiscalía y se abre un cupo al año. Pero eso Eh, es por un tema de que no quieren tener más fiscales o que porque no hay la fondos planta fiscal destinados es para hacer fija. eso. La planta fiscal es fija y los fiscales no quieren aumentar los cupos de fiscales. Lo que quieren es que les den más plata para ayudantes de fiscales. Y la gente que va saliendo de universidades, que tiene buenas notas, que son buenos abogados, no quieren ser ayudantes, pues si aparte es menos plata, pues quieren Ya, ser, pero así serían fiscales. Y no pueden entrar a fiscales porque no saben cupos de fiscales. Y no saben cupos de fiscales porque los fiscales no los pueden echar, nadie los evalúa y renuncian poco. Entonces, o sea, no quiero, creo que hay bastantes fiscales buenos. La persecución penal en Chile es mejor de lo que había hace 20 años. Pero ahí hay un cuello de botella gigantesco para poder abordar realmente la política penal. Si nosotros no tenemos capacidad de investigar los crímenes, estamos mal, po. todo esto es un chiste. Porque en el fondo tú puedes subir penas, pero si hay ciertos efectos disuasivos en las penas, por ejemplo. Pero si los delincuentes saben que por mucho que haya penas, pero nadie los va a pillar nunca, O sea, no imagínate hay cuánto efecto. tiempo llevan prófugos, llevan 2 años, 3 años prófugos en nada. Oye, Sí, Juan, y ahí, ya. ¿a dónde habría que Y, picar? Porque tú estás diciendo ya, tenemos que ir a reformar. ¿En qué minuto? Porque sería el encargado de reformar esto? ¿El Congreso a nivel constitucional, dentro de no, los yo creo mismos que, fiscales? o ¿Quién? sea, una reforma de fiscalía es políticamente compleja porque es un órgano semiautónomo. Y no, esto lo tiene que liderar el Ejecutivo. O sea, el tema es que tú tenés, cuando tú eres gobierno, tienes que elegir dónde quedan tus cartuchos. Necesitáis mucha voluntad política para algo como reformar el Ministerio Público. Eh, y tú tienes que abordar dos o tres reformas en un gobierno. Y este gobierno está priorizando la reforma de pensiones, la tributaria, y las otras dos temas prioritarios que tienen son sistema de cuidado y sistema de cuidado y salud. Y de salud yo creo que no van a terminar dejando bien votados, van a salvar a la ISAPRE ahora dejando que aumenten el costo, pero el tema es que este gobierno ya eligió sus prioridades. Y de sus prioridades en temas penales son puras medidas administrativas y estas leyes como de penas, pero ellos ya no yo creo que el Frente Amplio no es muy consciente. Yo esto se lo escuché a los socialistas, el tema de fiscalía, pero en general al núcleo de gobierno y a la mayor parte del gobierno yo no los veo conscientes de que este es el problema, o sea, de que este es uno de los grandes problemas de seguridad, y ya eligieron sus prioridades políticas, cosa que está bien, si tú, o sea, también aquí te critican por todo, entonces si hubieran elegido como prioritario el tema de la reforma judicial, nos estaríamos molestando porque, ay, las pensiones no le importan. Si al final, y por eso yo, en eso soy mesurado, en el sentido que entiendo que es difícil elegir prioridades, pero creo que hay que tener claro que si vamos a hablar en serio de querer abordar como en el largo plazo el tema como de seguridad y sistema penal, hay que hay que ser serio en mirar el sistema completo y cuáles son los cuellos de botella. Y en el cuello de botella no está, o sea, Carabinero es una planta gigante y les faltan facultades y mejor protección política, un montón de cosas, lo que queráis, pero el cuello de botella gigantesco que hay está en pasar de sospechoso identificado a culpable y que sea efectivamente culpable, o sea, en atrapar a los malos como bien
Ya, o Eh, sea, se está viendo la el punta delito del penal. iceberg al final. Sí, Pero, entonces, ok, si el entonces proceso cuando penal no es capaz de procesar, eh, ya, entonces, nada. déjame agarrarlo ahí, porque al final tú dices, estos son políticas que tiene que tomar el Ejecutivo para poder hacerlos y el tema está en reforma de pensión, el tema está perfecto. Pero Chile Vamos tiene la capacidad quizás de igual poner el tema sobre la mesa, porque mal que mal, igual presentó, Chile Vamos es el que presenta, bueno, la UDI específicamente, Sí, el tema de la de Naín y después Renovación Nacional, la ley Retamal, después estas se fusionan y siguen adelante. Y ahora Chile sí, Vamos dice, nosotros no vamos a participar con ustedes del tema de generar una mesa de trabajo para ver la reforma de pensiones de las AFP, pero vamos a presentar una nosotros. Y en este sentido, si la derecha generalmente está asociada al tema de seguridad, ¿por qué la derecha no toma ahí el Yo mando y se mete? diría que la guaguita de política pública de Chile Vamos en este tema es la Defensoría de las Víctimas, Ya. que no es una mala idea, ¿eh? Porque la reforma de Miñera es de Defensoría General, en verdad, y lo que hace es profesionalizar las corporaciones de asistencia judicial de las municipalidades y las pasa a esta Defensoría de las Víctimas. Pero la Defensoría de las Víctimas y Asistencia Judicial, se llama Defensoría de las Víctimas y Asistencia Judicial. Es un servicio semiautónomo que es como un paralelo a la Defensoría Penal Pública, que es para defender a los imputados, pero esto es para dar asistencia judicial civil y también asistencia judicial penal para que las personas se puedan querellar en casos como co-querellarse con fiscalía. Y eso es lo que más le interesa a la derecha. Y el tema de los fiscales, efectivamente, por eso dije al principio, como esta es una cuestión como mía, que he logrado que alguna gente esté de acuerdo, pero no todo el sector. No todos ven que el problema esté en fiscalía y prefieren, Pero es que es o mucho sea, no más sé, efectivista quizás falta, el tema falta de carabineros, gente, ¿no? sí, y que es más fácil de explicar. Y yo creo que, y no es solo que la gente, o sea, yo lo diría que muchos de los diputados que defienden esas políticas de verdad creen que ese es el problema. Y los fiscales como que no los tienen como, creen que, no sé, que los fiscales como que hay que apretarlos más, creen que son de izquierda, y no se toman en serio el tema de analizar cuáles son no sé, igual se lo he escuchado a alguna gente, pero lo que pasa es que nadie quiere decir en verdad que, nadie quiere entrar en una guerra con los fiscales. Eh, Porque esto es una Y hay- guerra frontal con los fiscales, porque ellos se han opuesto firmemente a que le aumenten la planta fiscal. Eh, a fiscalía. y sí, la asociación de fiscales, que es como el sindicato de los fiscales, se opone. Y nadie quiere entrar en guerra con los fiscales, porque los fiscales, nada, pues te pueden investigar de oficio, los políticos igual. Yo creo que, por eso digo que aquí falta como Ya, pero ¿qué pasaría coraje, por decirlo si así. la conversación, al igual que del sistema político en general, porque estamos viendo por qué la política Ujú. está mal, cómo tomamos las decisiones, y todo eso está a nivel de conversación de expertos? Por eso te pregunta, ¿quién lo toma? Y entiendo que ninguna constitución, por ejemplo, tiene el sistema político puesto a nivel constitucional, pero es un tema candente que nadie más se atreve a tomarlo porque hay, los que están ahí son los mismos incumbentes. Entonces, es como que es difícil que la cuestión vaya a cambiar. Entonces, a nivel de fiscalía, veo que estamos teniendo exactamente el mismo moño al final, que es difícil que tú lo puedas Sí. desatar porque las No, personas están con susto de a quién voy a tocar. Entonces, no será a nivel constitucional o el mismo sistema de un grupo aparte que no tenga yo, nada que perder, que efectivamente haga esa reforma. Yo diría que es muy difícil que esta reforma, si de llegar a abordarse, se haga mal. En Chile, en general, cuando alguien aperra a hacer un tema, se meten la gente más técnica y se hacen las cosas relativamente bien. El tema es que hay muchas cosas rezagadas porque falta con voluntad política de meterse, pero cuando las cosas se hacen, en general, es raro que salgan tan mal. O sea, los Transantiago, por decirlo, no son tan comunes. A mí Y me el cambio parecería del sistema electoral. No, yo no creo que esa haya sido una mala reforma. O sea, a ver, creo que el sistema electoral no puede hacer lo que la cultura política no hace. Ok. Y el gran error del sistema electoral puede haber, que esto es un problema constitucional, ya que en la constitución están protegidos los independientes a nivel constitucional. Y en mi opinión, el problema de del sistema electoral es, uno, que no hay umbral, y dos, que no hay independientes. O sea, que se permiten los independientes de lista, y los independientes de lista después entran al Congreso y pueden hacer lo que quieran. Entonces, la mitad de las chacras que hay es que, por ejemplo, Pamela Giles no tiene partido,
porque su partido no llegó al umbral para ser partido, pero sí entró al Congreso. Entonces es como medio ridículo que tengamos un umbral para ser partido, pero que igual podáis mantener tu escaño. Y lo otro es que los independientes hacen lo que quieren, entonces tenía un montón de independientes que entraron electos por cupos en lista X, que renuncian a esa bancada y se van con otros partidos, la mitad de la bancada del PG se desordenó, entonces ¿qué es lo que la gente ve que la cuestión es una chacra? Pero ¿qué es lo que es una chacra? Y es que los diputados pueden hacer lo que quieran. Los partidos no tienen, entonces la gente critica a los partidos, pero los partidos no tienen ninguna herramienta de orden ni disciplina sobre los parlamentarios. Eh, Pero entonces ahí, o igual sea, lo mi encuentro. punto es que hay ciertos detalles, o sea, yo creo que Chile siempre ha tenido un sistema proporcional y presidencialismo, eso no es una cuestión rara. Y el binominal es un sistema proporcional de N2, en el que se eligen dos en vez de cinco. Eh, y si el Frente Amplio, o sea, si con sistema binominal el Frente Amplio igual hubiera sacado 10 o 15 diputados en la elección de 2017, o sea, la fragmentación en este país, esto yo soy electoralista también, como mi otra cosas que hago, y hemos hecho el ejercicio, o sea, imputar los resultados electorales que han habido en los últimos años con sistema binominal. Y Ya. igual hubiera tenido Pamela Giles, igual hubiera tenido Florcita Mutua, porque lograron esos volúmenes de votos. Sí, o sea, hay que entender también que el país efectivamente culturalmente cambió. O sea, el país del 2017 es un país muchísimo más rico que el país del 2010. Los años de Piñera y Bachelet se creció mucho. Y menos que antes, pero las clases medias fueron consolidando el nivel de consumo al que hayan accedido después de las décadas de 2000-2010. Tenía un montón de gente que fue educada y que salió del colegio en los 2000, entre el 2000 y 2010, y que entró a la universidad y salió de la universidad en torno al 2012-2015. Esa gente entró al mercado laboral. em, y empieza a votar. ¿Y cómo empieza a votar esa gente? O sea, esa gente es la sangre del Frente Amplio. O sea, todos los deudores del CAE que empezaron a trabajar en torno al 2015. Eh, entonces, esta cuestión de pretender de que la fragmentación en parte es por la proporcionalidad, sí, pero el binominal también es proporcional y en varios lugares el Frente Amplio habría ganado igual cupo. Y bueno, y aparte tenía el Aparte, PDG, mm, es que tenía hay. varios actores que son nuevos y que igual tuvieran entrado sin sistema proporcional. Entonces, a ver, mi punto es, no es, yo creo que sí hay reformas que hacer. Creo que son como que poner un umbral es importante para que tú no podáis entrar al Congreso con un partido enano. Eh, y eso ya te cambia mucho el escenario. O sea, Oye, pero, Juan, dale. que a mí lo que me pasa, y también dentro de estas conversaciones que se están dando a nivel de seguridad, donde dicen que dos almas, que el Frente Amplio cuánto le va a pesar al gobierno y todo, el tema es, ¿y qué haces con ellos? ¿Haces como que no existen y los dejas fuera? Porque entonces el Frente Amplio igual hubiera entrado, ya, bueno, pero queremos que el Frente Amplio no entre. Entonces es como, No, yo creo que está bien que entren, estoy de acuerdo, yo creo que entiendo está bien que contigo, yo entren. estoy hablando como en el genérico, y lo mismo pasa con republicanos, o sea, las posiciones Ujú. extremas no es dejarlas fuera, es como tú también las integras dentro de la conversación y logras llegar a acuerdos. O sea, yo creo que el Frente Amplio es relevante en el sentido de que igual te levanta, no solamente está hablando de estas generaciones que están más educadas, que están trabajando, no digo que solo porque estés más educada vas a votar por el Frente Amplio, porque yo creo que me considero entre generaciones y no voto por ese Frente Amplio, pero a lo que voy es que hacerte cargo de ciertas necesidades o cosas que a ese grupo le parecen importantes y tenerlas dentro de la conversación no me parece como algo malo. Entonces ahí creo que es bueno. Ahora, ¿cómo le das la salida institucional y cómo sigues avanzando? Yo creo que ahí está el desafío. Y lo otro es respecto a los partidos políticos, porque claro, efectivamente los partidos políticos no tienen, aparte de decirle, ¿sabes qué? No te voy a llevar dentro de mis listas en la próxima elección, alguna posibilidad de frenar, pero también cuando tenían excesivo poder se volvieron demasiado populares en la toma de sus decisiones y de cómo vas enfrentando. Entonces, Ujú. para mí, Sí, tanto sí. con ir viendo el umbral de que hayan más votos para que existan mayores partidos políticos en la conversación de qué elementos tú le pones al partido político para que no se transforme en una dictadura dentro del partido político también. O sea, cómo se Sí, da ese no, equilibrio ahí para mí también es relevante. sí estoy de acuerdo. Y yo tengo mi postura más o menos clara ahí es que, o sea, uno es que, y esto pasa en todo en política pública. En política pública muy pocas veces tú tenés una cuestión que está claramente bien y otra que está claramente mal. Tú tenés que conciliar
un punto medio entre dos bienes. Y esto pasa, por ejemplo, en el sistema electoral, tú quieres tener gobernabilidad y que se puedan hacer mayoría, y también quieres tener representatividad. Y conciliar las dos cosas no es un punto de equilibrio obvio, es un punto, tenéis que tener más de uno o menos de otra, o llegar a un punto medio, y ese punto medio al que llegues no va a ser objetivamente bueno. Y cada sociedad tiene que llegar a esos puntos. Y en este caso lo que tú tienes es que a ti te gustaría que los partidos, o sea, que los diputados y los parlamentarios voten en conciencia y que los partidos respondan a la ciudadanía y que haya mecanismos de control sobre ellos. Y también te gustaría que los partidos sean poderosos, o sea, que sean capaces de representar y que sean capaces de canalizar intereses y que sean capaces de disciplinar a sus parlamentarios. De efectivamente, que si una persona es electa por un partido, represente las ideas de ese partido. Y conciliar las dos cosas no es fácil. Ahora, entonces, ¿qué podemos hacer con lo que más o menos que? Yo, en primer lugar, siempre soy partidario de algo de minimalismo, o sea, de que es mejor cambiar un poquito las cosas, cambiarlas mucho, porque esa cuestión de creer que te las sabí y aquí me Refundar. las tengo Twitter y vamos a refundar todo y a salir la raja, yo no, como que el sistema que tenemos no es absolutamente infuncional y hay ciertos detalles que podemos cambiar sin cambiarlo demasiado. Y por eso yo no soy partidario, por ejemplo, de cambiar demasiado ni los distritos ni el N por distrito, y soy más partidario de, por ejemplo, subir el umbral, eliminar los independientes en lista, y que tengáis que ser militante y que las bancadas sean fijas, o sea, que tú no podáis renunciar Claro. en la banca de un partido e irte a otra. Que puedas renunciar, pero tienes que tener algún grado de libertad. Entonces, que una persona puede renunciar a la bancada, no perder su cupo, pero se queda sin bancada. Y al no tener bancada, no tenéis tiempo para hablar en sala, o tenéis muy poco tiempo para hablar en sala, no tenéis acceso a comisiones. O sea, en el fondo se trata de poner ciertos castigos pero no absolutos, o sea, pero que no te podáis, que no podáis armar bancada con gallos de otro partido que fueron electos por otro partido, si mucha gente vota por las personas por los partidos, por la coalición, y que después anda cambiando efectivamente una falta de respeto de muchos de los votantes que votaron por él. Eso por un lado. Y la otra protección que tienes que tener es que si tú no vas a poder cambiarte de partido, que los partidos no lo puedan echar. O sea, eso es lo que tienen que hacer los partidos. Que los partidos no puedan echar a un diputado cuando es parlamentario, a menos que en causas muy debidamente justificadas y que en el fondo no lo puedan simplemente pasar por el Tribunal Supremo del partido y expulsarlo y pierde el cupo y lo reemplazan con otra persona. Eh, Sino que la persona que es electa y el partido se le tiene que bancar y esa persona no se puede cambiar de cada partido, pero el partido a su vez no lo puede llegar a echar. Um, y Oye, Juani, respecto ¿cómo haces para, espera, me faltó un punto importante, y cómo haces para que la ciudadanía confíe más en los partidos y le dé más poder a los partidos? Yo creo que es importante que el CERVEL se empiece a meter más en las elecciones internas de los partidos. O sea, que los partidos no puedan ser como eh, la casa caudillesca de alguien random o de una persona individual o de un caudillo, y que el CERVEL se meta más en la participación interna de los partidos para asegurar que haya elecciones como limpias, por decirlo, eh, y haya mayor fiscalización a sus gastos. Que esto, yo soy parte del partido y trabajo un parte asesorando al partido y a mucha gente dentro de los partidos no les gusta esto porque es más pega que te fiscalicen más, eh, pero es necesario. pero creo que sí, que hay que hacerlo, que si nos dan más poder, efectivamente tenemos que aceptar que haya más Hay más fiscalizaciones responsabilidad. y es súper bueno para todas las personas que forman parte de los partidos, para que nadie se pueda llevar la pelota para la casa, es buena idea que el CERVEL participe más en la fiscalización de la elección interna. Que ojo que el CERVEL participa como ministro de fe, pero el CERVEL no las organiza. Y yo creo que el CERVEL sí debería organizarlas más, que las elecciones deberían ser y ahí hay que darle más plata al server para que, perdón, que se me pase, para que nos ayude, pero que en el fondo las elecciones sí deberían estar más controladas por el server para que los partidos estén más controlados. Eso. Oye, Juani, bueno, sin duda, con grandes poderes, grandes responsabilidades y vamos a dejar la conversación hasta aquí para las radios. Los invitamos a que se sumen a otro Política Podcast, pero para los que están por YouTube y en el resto de las plataformas, te tengo una última pregunta. Así que aquí les mando un beso a todos y los que quieran se suman por nuestras redes sociales. Chao, chao. Ya, oye, sigamos. Diga. Lo que pasa es que tengo la pregunta respecto a la reforma, po, ¿no? La reforma de pensiones. Ya, a ver, cuéntame un poco de qué se trata. Ahí sí tienes unos Ya, minutos más. la reforma de pensiones eh, partió o sea, lo que quiero decir es que en el programa de Boric decían como que querían
pasar todo, o sea, el 10% incluido, a Correcto. pasarlo a constitución colectiva. Y lo que llegó como propuesta de reforma de pensiones durante el gobierno de Marcel y la Janet Jara, la ministra del Trabajo, ¿Ya? em, llegó una cuestión que en el fondo era como que partían renunciando a todo lo que era el programa porque el 10% de capitalización individual se mantenía, tal como lo conocemos hasta ahora. Y hay un cambio en la industria que cambia la forma en la que se estructuran los fondos y la AFP, pero el 10% de capitalización individual invertido en mercado de capitales se mantiene. Y eso es brutal, o sea, para el Frente Amplio y para el PC, es partir renunciando a todo lo que es su programa histórico, que era pasar a 100%, o sea, subir la cotización y pasar todo el sistema a 100% reparto. Eh, entonces, es complejo partir la negociación así porque partes con un adversario que parte, desde su punto de vista, cediendo todo. Y además, el otro factor es que estamos en un escenario en el que el Chile post-retiros, como que ahora sabe que la plata de la AFP efectivamente existe, eh, y no es muy popular tener porcentajes que no vayan a capitalización individual. O sea, para Chile Vamos sería costoso apoyar algo que no sea que todo pase a capitalización individual. Y tenemos unos adversarios al otro lado para los que es insostenible que todo pase a capitalización individual por lo que es su programa histórico y su tradición. Entonces, la negociación es difícil porque parte desde un lugar en el que hay poco punto de encuentro, porque nada, no por mala fe, sino porque eh, a pesar de que la reforma de Bachelet y la de Piñera se parecen harto, los retiros cambiaron mucho ese escenario. Eh, Quedó muy legitimada la capitalización individual después de los retiros. Y lo otro que cambió el escenario es la PGU de Piñera, que es mucha plata, muy cara. De hecho, tenemos un problema con cómo van a financiar esta cuestión en el largo plazo. Eh, Hay que hacer una reforma tributaria solo para financiar la PGU y hay que hacer una reforma de pensiones solo para... Porque al final, ya eso es lo otro, que la tributaria y la de pensiones van juntas, en el sentido de que si tú aumentas la capitalización en pensiones, eh, te baja lo que tienes que gastar en PGU porque la PGU cubre desde cierto umbral de plata, hasta cierto Correcto. umbral de plata además. Entonces, mientras mejores pensiones tengas autofinanciadas, menos PGU tienes que gastar. Entonces, si tú subes un poquito las pensiones, la capitalización individual, vaya a poder gastar en 20 años más menos plata en PGU. Entonces, esta es una cuestión de equilibrio general, en que lo que tú metís, aumentáis por un lado, te ayuda a liderar por otro, y al revés, lo mismo. Entonces, si nosotros aumentamos carga tributaria para pagar PGU, eso te permite no subir tanto la capitalización en pensiones. Y así, y es una conversación que se da en conjunto. Y por eso yo siento que es una conversación que se puede dar, en el que hay, bueno, y ahora lo que Chile Vamos está proponiendo, eh, es aceptar que un porcentaje vaya a ahorro colectivo slash reparto, Las cuentas pero nacionales. sí, reparto. Es que ya, ¿cuántas nacionales? Eso es como una cuestión de contabilidad. En la práctica hay dos formas de ahorro, de ahorro, no de ahorro, sino de pensiones no individuales. Uno es reparto, que es que depositáis en el sistema y esa plata al tiro se va a Claro. pagar pensiones de los actuales, que es esa solidaridad intergeneracional. Y la otra es la solidaridad intrageneracional, y es que tú ahorras en un fondo, una parte se da a tu fondo individual y otra parte se da a un fondo colectivo, y ese fondo colectivo se va a financiar las pensiones no de la generación actual, sino de tu generación. Se ahorra en el mercado de capital, igual que tu fondo individual, y cuando tu generación se va pensionando, ese fondo se va liquidando en conjunto con los de capitalización individual, que es una forma de generar ahorro colectivo, de generar solidaridad entre clases, eh, pero que guarda la proporción con las generaciones. Entonces, una generación más grande tiene más ahorro colectivo que se reparte entre ellos, y una generación más chica no tiene que financiar a una generación más vieja Ok. porque se financia entre ellos. Pero igual eso es ahorro colectivo, y ese ahorro colectivo te permite subir todas las pensiones también el reparto, y eso te permite bajar lo que gasté en PGU. ¿Sí? Y en eso hay una cuestión que es verdad, y es que cualquier aumento de cotización que vaya a algo colectivo o solidario es un impuesto al trabajo, porque es financiar desde las cotizaciones del trabajo pensiones. Pensiones que si tú mejoras te ayuda a bajar tu gasto en PGU que se financia desde impuestos. Entonces,
Ok, Y si nosotros no hacemos eso, vamos a tener que aumentar la PGU porque la PGU es por ley. Y entonces vamos a tener que subir los impuestos por otro lado para financiar la PGU. Entonces, la derecha dice como crítica que aumentar la cotización es un impuesto al trabajo. Porque es verdad, aumentar la cotización en algo que vaya a algo colectivo. Pero es verdad que si no hacemos algo de ese tipo, vamos a tener que aumentar los impuestos por otro lado, porque la capitalización individual no alcanza a suplir claro. el mandato de la PGU en los ingresos más bajos. Entonces, por eso la derecha se abrió a una parte colectiva, porque la alternativa sería aumentar los impuestos al trabajo, aumentar el impuesto a la renta en los tramos bajos y disminuir el tramo exento. Em, y eso es muy impopular. Es entonces, en la práctica, entre subir a 3%, por ejemplo, si nosotros, la gente que gana 500 lucas no paga impuesto al trabajo, y tú le subías el impuesto al trabajo, les ponías un 2% de impuesto y la gente se va a enojar, se va a quejar. Es mucho más fácil subir la cotización previsional, que es obligatoria para Ujú. todos, y si tú subes un 3% de esa cotización adicional, va a impuestos, o sea, va a un fondo colectivo, en la práctica le estáis subiendo un 3% de impuesto al trabajo a la gente que gana 500 lucas para financiar pensión. Um, Pero ahí entonces, donde me perdí es que la propuesta sería ir a algo que sea intergeneracional más que intrageneracional. ¿Esa sería? es un O parámetro que cambia. Es un parámetro, o sea, lo que hay acuerdo es que si hay algo colectivo, tiene que ser mixto. O sea, es parte de la cuestión va a ir a reparto y parte va a ir a ahorro colectivo. Y a medida que el fondo de ahorro colectivo va creciendo, el porcentaje que va a reparto va disminuyendo. Es un parámetro móvil. perfecto, o sea, Eh, sería para hacerte cargo de las pensiones el día de hoy, las que están bajas el día de hoy, que no tenían este fondo de reparto. Entonces tú sí, tienes pues, ahora uno intrageneracional que te permitiría ir apoyando esas pensiones, pero en la medida que estas generaciones van aumentando su posito, entonces el reparto de las nuevas generaciones iría va disminuyendo. a disminuir. Sí. Y eso Perfecto. es un o sea, yo soy muy partidario de que lo que hagamos tenga parámetros móviles, porque a veces te conviene tener reparto y a veces te conviene tener ahorro individual, porque cuando las tasas están muy bajas y la rentabilidad de los fondos de pensión, de los fondos es muy baja, te conviene tener reparto, eh, porque, bueno, ya finalicé, no sé cómo, me veía, ¿no? Sí, sí, te veo y te escucho todavía, Juan. Y dice que si quieres seguir Claro. hablando, dale nomás. Entonces, el punto es que es mejor tener un sistema más o menos flexible que uno demasiado rígido. Yo creo que es mejor tener 100% de capitalización individual y aumentar la PGU subiendo impuestos, pero que aceptar que subir impuestos a la renta es algo muy, muy popular. Sí, Em, sin duda. entonces, pero ahora con la caída de la tributaria, esto se está abriendo. Porque, Porque se porque pensaba al que se final tenían todos los en Chile votos y se no paga poco están. impuesto a la renta. ¿Me escucháis o no? Sí, sí, te escucho. Que pensé que Ah, problemas técnicos. ¿Ahí me escucháis? Sí, te escucho. Yo no te escucho. Tú no me escuchas ¿Por qué nada. no te Ah, es que escucho? de repente se baja el volumen cuando te entra la llamada. Ahí sí. Em, entonces, el punto es que, dado que la PGU, con impuestos al trabajo y financiamiento desde impuestos y aumento de la cotización, es un pool de plata que va todo relativamente junto, y ahora se les cayó la tributaria, entonces necesitan factores con los que renegociar la tributaria. Yo creo que Mm. hay bastantes probabilidades de que pase algo súper virtuoso, que es que las dos reformas se negocien en conjunto, eh, y que esto fluya. Mm. En una reforma tributaria que no va a ser del agrado Este tiempo. del gobierno, pero que igual es necesaria, y que a todos les va a hablar un poquito. Y creo que un punto medio muy razonable es que parte de la cotización obligatoria nueva, que va a subir por lo menos 5%, vaya a financiar el fondo de la PGU. O sea, al final el problema que tenemos es que la PGU es un compromiso por ley Mm. y que si no aumentamos la capitalización o individual o colectiva, la PGU solo se va a volver una mochila muy grande para el Estado porque vaya a tener que empezar a gastar cada vez más plata en suplir las pensiones bajas. Entonces tenemos que aumentar aumentar el financiamiento al fondo de pensiones, al fondo que sustenta la PGU, o aumentar la capitalización individual para que ese fondo no tenga que ser tan grande.
pero al final, ¿cachai? Que estamos hablando de que pasáis una cosa a un lado a la otra, pero por algún lado tenemos que gastar más eh, en solidaridad, sea a través de impuestos o sea a través de pensiones, pero de alguna forma tenemos que hacernos cargo de que la PG, solo manteniendo, si mantenemos los parámetros actuales, en 15 años el Estado está quebrado, Ya, porque ese es el muy buen porcentaje punto. que porque porque por ley la PGU tiene que pagar cierto nivel de pensiones, que si no mejoramos las pensiones base, autofinanciadas, eh, se va a volver cada vez más una cuestión cada vez más cara. Y eso es insostenible. Entonces, o aumentamos el fondo técnico que sustenta la PGU, que la PGU se paga también desde un fondo de ahorro que le da como para que no dependa solamente del presupuesto año a año. Y además, aumentar la capitalización individual para que la PGU no tenga que hacer tanta plata. Eh, y tener algo de reparto te ayuda también a aliviar el tamaño del fondo de la PGU. Porque en el fondo la PGU paga la diferencia entre Claro. cierto nivel de pensiones y 700 lucas o por ahí. Y mientras más altas sean las pensiones de la gente por el resto de los parámetros del sistema, más baja tiene que ser puede ser la PGU y hacer una mochila más chica. Pero ahora, pero volviendo como al núcleo, Chile Vamos abrió acá hay un porcentaje de reparto slash ahorro colectivo, sabiendo que es impopular, pero porque en la práctica es un impuesto al trabajo y necesitamos alguna forma de financiar pensiones, como que con los compromisos que ya hay que hacer algo de alguna manera. Mm. Y hay que aumentar el impuesto al trabajo y una manera fácil de aumentar el impuesto al trabajo es ceder en un porcentaje de cotización obligatoria para algún tipo de fondo colectivo o reparto. Eh, y la oposición se está abriendo a hacer una reforma tributaria reducida, eh, en la que se eliminen exenciones, en la que quizá haya un aumento leve de impuesto al trabajo en tramos medios, etcétera. Y por ahí hay harto espacio para hacer algo. Este gobierno está muy... O sea, si este gobierno no hace una reforma tributaria, no puede hacer nada de lo que eran sus planes. Y eso es Eso muy es frustrante. cierto. Es muy frustrante para ellos. De hecho, la mitad de la tributaria se va a ir solo a pagar los compromisos de PGU que ya adquirimos. Um, y para la derecha por eso la derecha a la derecha le encanta ceder en aumentar la PGU, porque mientras más aumentamos la PGU, menos plata les dejamos a estos gallos para otras cosas. En corta. Sí, corta, sí, y se da pensiones y menos plata para contratar más empleos públicos y para hacer nuevos sistemas de no sé qué weá. Eh, y no es de malo, si a la derecha lo acomoda que haya más transferencias directas y menos servicios públicos. No, eso, es corta. Entonces, el Frente Amplio ya se aburrió de caer en ese juego, entonces el Frente Amplio no quiere volver, el Frente Amplio, el PC, el gobierno, no quiere volver a subir la cotización, no quiere volver a subir la PGU sin una reforma Claro, tributaria eso quedó o de súper claro pensiones de en por el, medio. eso quedó clarísimo Sí, en la discusión del presupuestaria de diciembre. O sea, sí. estaban dándole el paso para subir la PGU directamente y ellos se negaron amarrando la tributaria. Y eso claramente es un juego político, ¿no? No es más que eso. Yo creo que él es súper responsable en el sentido de que si fueran irresponsables podrían decir, irresponsables y podrían decir que sí nomás y empezar a, no sé, a emitir plata por otros lados, pedir deuda, que genera más inflación, como que están siendo yo no le quiero decir como, oh, felicitémoslos, como Ya, pero Marcel está haciendo la pega. pero están ¿Ministro siendo Marcel? decentes. Dentro de lo que es la izquierda latinoamericana populista, no están haciendo el guión típico. Están haciendo muy como la excepcionalidad chilena en el sentido de que no están reventando el país. A nivel Um, caricaturesco estaríamos diciendo que los papás, Toá y Marcel están haciendo sí, bien la pega. Ya. ellos saben, pero el Frente Amplio y el PC también los está dejando hacer la pega porque quieren ser un proyecto de largo plazo Ya, o sea, y saben aprendieron que la lección. no pueden reventar el país para eso. Y a la vez se cagan de miedo. Necesitan a más gente con experiencia en gestión pública. Y nada, yo no les quiero, yo me niego a felicitarlos porque es como, bueno, un mínimo de responsabilidad política, pero sí hay que reconocer desde un punto de vista analítico que hubo mucha gente que predijo escenarios del terror con los que yo siempre, no es que estuviera en desacuerdo, y yo le decía a mis amigos frente amplistas, como
los discursos del terror son la versión mala de su gobierno. Puede ser que lo hagan bien y sean responsables, pero ¿qué garantías tengo yo de eso? ¿Cachai? Y ahora sí creo que hay que reconocer que efectivamente no han sido la peor versión de ese gobierno. No Ya. han reventado la deuda, no se han pasado por donde les quepa el Banco Central, eh, han puesto a gente fiscalmente responsable en cargos macroeconómicos, eh, han sido respetuosos de la regla de ganancia fiscal, como que hay Oye, muchas cosas que nos molestan, pero no están reventando la infraestructura macroeconómica del país, y eso yo no me saco el sombrero, pero bueno, ok, están siendo civilizados, podemos conversar. oye, hay otro tema que también te quiero preguntar, pero yo no creo que nos alcance ahora, que es el tema de la diplomacia, porque yo creo que ahí hay un temazo que sí se han caído y tú lo tiraste un poquito delante, donde dijiste, el tema no son los migrantes, pero hay un tema de diplomacia con Bolivia donde no estamos pudiendo sacar a las personas que nos están haciendo daño finalmente. Entonces, ¿cómo terminas un cáncer si no puedes sacar el tumor? No, complejo. Eh, Y sí, yo y creo eso que los también es puntos súper bajos, bajos ideológico, de ¿ah? este gobierno ha sido Cancillería y toda la política internacional desde el segundo piso, que ahí admito que es como de las cosas que menos sé, pero de política, pero sí, no. Y la relación con los vecinos es muy compleja para Boric y para para Es que todo por el eso te círculo. digo, ahí hay un tema ideológico detrás bastante Sí, profundo. ¿Cachai? Que yo creo que eso también le está pasando la cuenta, que todavía no ha llegado completa, y vamos a ver si ahora trajeron a otro de la vieja escuela que los pueda ayudar un poquito más po, al cambiar sí. Cancillería. Vamos a ver, pero bueno, Así es. parece. Ya, Juani, estamos Ya. riquiti contrapasados, hicimos un programa súper largo, pero te quiero agradecer todos los detalles No, que nos diste el día de hoy. no, de nada, por supuesto. Así que te invitamos otro día. Ya, chao. Chao, Juani, chao.